Bienvenidos, bienvenidas a este especial de Futuro 360 para hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo en el Congreso Futuro 2022. Hoy la protagonista fue la ciencia, como siempre, pero con dos énfasis: la salud de las personas. Tuvimos la oportunidad de escuchar a las grandes superestrellas del mundo COVID. No sé si alguien querría tener un título de ese tipo, pero existen, como por ejemplo Anthony Fauci, que es el asesor de la Casa Blanca actualmente del presidente Biden en materia de la pandemia COVID-19 para su manejo, pero también fue muy famoso durante el gobierno de Trump porque tuvo primero que luchar contra su inicial negacionismo y después administrar el desastre que generó este mismo en el desate de la pandemia en Estados Unidos. También estuvo Gonzalo Moratorio, que es un científico uruguayo que ha hecho famosa a la ciencia latinoamericana gracias al desarrollo de un test para la detección de COVID-19. Gonzalo nos habló sobre la relevancia de perfeccionar estas herramientas y también de tener más y mejor ciencia latinoamericana de primera calidad. Pero no solo la salud de las personas, sino también la del planeta fue una de las protagonistas hoy. Y es que están íntimamente relacionadas. No es posible que nuestro ecosistema esté sano y que nosotros no lo estemos, o viceversa, que nosotros estemos sanos si nuestro ecosistema está enfermo. Es por eso que la charla que dio el economista Sirparta Dasgupta fue particularmente interesante, pues le puso foco financiero para analizar el desastre que significa para la humanidad no considerar a la naturaleza como parte de nuestros activos, de nuestro capital, no integrar el valor económico de la naturaleza en nuestras ecuaciones actualmente. De esto y de tanto más le vamos a contar sobre esta segunda jornada de Congreso Futuro a través de este capítulo de Futuro 360 que ahora comienza. La divulgación científica es probablemente la bisagra que articula el trabajo científico con la sociedad. Esta bisagra durante mucho tiempo no existió, parecía que no fuera importante que los científicos lograran dar a conocer su trabajo para impactar a la sociedad, pero hoy, ante las amenazas que estamos viviendo, como el mismo cambio climático o la pandemia por COVID-19, se vuelve más urgente que nunca trabajar y expandir el impacto de la divulgación científica. ¿Por qué? ¿Todavía tiene dudas? Se lo contamos en el siguiente informe. La ciencia es todo. El celular que tengo en mi bolsillo, la luz eléctrica, todo tiene que ver con desarrollo científico. La ciencia se nos presenta como el futuro, presente y pasado. El ser humano se identifica con el lenguaje y comunicar ciencia es poder. Poder para decidir, para cuidarnos unos a otros, para conocernos, entender el mundo y lo que está por venir. Por eso, la democratización de la ciencia es clave. Y la única manera de irse informando de lo que va ocurriendo en el plano de la ciencia es a través de la divulgación. La divulgación es parte de la educación continua de la sociedad. Y una sociedad más educada toma mejores decisiones. ¿Qué es el PIMS? ¿Qué es la variante Delta? Fueron algunas de las preguntas más buscadas en Google por los chilenos durante el pasado 2021. Nos hemos ido acostumbrando a buscar respuestas bajo la incertidumbre, a vivir de una nueva forma, con nuevos términos y nuevos códigos sociales. Este último año nos ha enseñado mucho, pero una cosa para mí, especialmente como médico, como científico, como investigador, es que me recordó el poder de la ciencia. Este es el año de la ciencia. Congreso Futuro se posiciona como uno de los puentes entre el mundo científico y la ciudadanía. En las primeras versiones se realizaba a un público reducido. Con el avance de los años se abrió, con transmisiones online y presencial, llegando a todo Chile y el mundo. Para nosotros el arte y la ciencia, al igual que lo decían en la antigüedad, son elementos que conviven y confluyen de distintas maneras, distintas escalas, con distintas profundidades todo el tiempo. No entendemos bien por qué ambos mundos han sido separados, pero lo importante de este proyecto lo que busca es inspirar y volver a encontrar los puntos de contacto. Yo diría que el rol más importante del Congreso Futuro es la divulgación científica, llevar la ciencia a todo el mundo.
En Chile, el interés en la ciencia ha tomado fuerza, al punto que dentro de las personas selectas para escribir una nueva constitución, hay científicos y activistas que defienden la innovación, la descentralización y la ciencia como base en la toma de decisiones. La Convención Constitucional, nosotros también estamos avanzando en poner estos derechos a los conocimientos, que también se conocen como el derecho a la ciencia, en la nueva Constitución, que va a ser clave también para pensar el Chile del futuro. Un sondeo reciente en nuestro país indica que el 61% de los consultados dijo tener interés por los temas científicos, superando a otros ítems como el cine, el teatro o la política. Un interés que se ha reflejado en las librerías chilenas. En los últimos 5 años he publicado 5 libros que han tenido una acogida del público extraordinaria. Hemos hecho 2 versiones para niños, niñas de 8 o 10 años que se acercan a mí y me dicen: uy, yo quiero ser astrónoma cuando grande. Eso era impensado hace unos años atrás. Así que me siento plenamente satisfecho. También son podcasts, series y hasta perfiles de redes sociales enfocados únicamente en ciencia. La tecnología nos ha conectado y 2 esferas que parecen separadas comienzan a mezclarse: sociedad y academia. Ocupo Instagram, TikTok, Twitter, y ahí es donde uno se da cuenta de que son personas de todas las edades. El interés por la ciencia es transversal. Tengo desde pequeños y pequeñas que ven mis videos en conjunto con sus padres, hasta justamente padres, madres, tías, tíos, cuidadores en general, que buscan mi contenido para poder entender ellos y también explicarle cosas a los más pequeños de la casa. Y eso es algo muy bonito. Son tiempos de avalanchas de información, donde las noticias falsas son amenaza. Tiempos en los que la tarea de estos divulgadores es cada vez más trascendental y espacios como Congreso Futuro son la vitrina perfecta para la necesaria divulgación del conocimiento. Porque lo que nos ha enseñado estos últimos años es que necesitamos dialogar para convivir. En este programa hablábamos sobre la relación que existe entre la salud de las personas y la salud del planeta. En la jornada de hoy, este tema se profundizó a través de las distintas exposiciones. ¿Cómo estuvo la segunda jornada y qué nos trae la siguiente? Se lo cuenta en detalle María Paz Ortiz. Segunda jornada en Congreso Futuro, la cumbre de divulgación de conocimiento científico, este martes, haciendo énfasis en la contingencia. Hoy fue el turno de la pandemia y la biodiversidad. Cómo convergen estas 2 aristas. Los expertos en estos temas hablaron desde este escenario para Chile y el mundo. Chile debería ser felicitado en muchos aspectos por el hecho de que tienen una proporción de personas con al menos una dosis de la vacuna de 91%. Estamos en un momento que los test de antígenos tienen que ser clave para poder contabilizar esta expansión exponencial de la variante Omicron. El latinoamericano que ayudó a crear el test PCR, una herramienta que se ha hecho vital en el control del COVID-19, y el hombre que enfrentó el negacionismo de Donald Trump a inicios de esta pandemia, juntos proyectaron sus avances y consecuencias. Este segundo día efectivamente tiene un aire mucho más reflexivo, ¿cierto? Tiene una cuestión mucho más concreta sobre temas específicos. La vida, los sistemas vivos, es una red. Si yo perturbo la red aquí, claro, me puede afectar acá. Estamos interconectados, lo escuchamos a diario, pero para referirnos a tecnología, cuando en realidad también podemos usarlo para hablar de salud, y no solo de la nuestra. Somos dependientes de la biodiversidad en más formas de las que creemos. La pandemia, una prueba clara. A la gente deberían hacerla pagar por lo que usan. Si la naturaleza está siendo gratis, debería haber un impuesto por su uso. La naturaleza ha sido el punto ciego de la economía. Eso propone el hombre que tradujo su importancia al lenguaje económico. El informe Dasgupta sobre la economía de la biodiversidad ya marcó un antes y un después. Conexión inevitable para una mejor salud de la humanidad completa. Reflexión profunda que continuará este miércoles. Eric Sadin, filósofo crítico de un mundo invadido de tecnología. Del otro lado estarán quienes ya miran fuera de la Tierra por posibilidades de vida. Luciana Tenorio y Laura Pérez. Toda la parrilla la encuentra en congresofuturo.cl.
y seguimos conversando durante este Congreso Futuro 2022. Para quienes pudieron ver el primer día de la transmisión, recordarán la intervención que tuvo Rafael Yuste, neurocientífico, que ha estado muy a la punta de la iniciativa chilena para la protección de los neuroderechos, de la intimidad. Es una iniciativa pionera a nivel global y es por eso que uno de los paneles que pudimos observar el lunes fue el encuentro entre Rafael Yuste y Werner Herzog, el cineasta, reflexionando justamente sobre lo particular de esta iniciativa, lo importante, por qué es relevante hoy día cuidar esta información que sale de nuestra cabeza. Pero además, tanto el presidente Piñera como el presidente electo Gabriel Boric hicieron una alusión a la importancia de esta iniciativa. Dado que es tan protagónico, quisimos tenerlo en Futuro 360. Bienvenido a esta programación, Rafael. Gracias por estar con nosotros y más encima presencial. Muchas gracias a ti, Paloma. Estoy encantado de estar aquí otra vez en Chile con vosotros. Bueno, nuestro público tal vez no sabe, pero a estas alturas tú eres como un hijo ilustre de nuestras tierras. Has venido muchas veces y efectivamente has trabajado con la comisión a cargo de este proyecto de ley que protege los neuroderechos. Y es por eso que lo primero que te quiero preguntar es muy copuchenta, como decimos los chilenos, muy tal vez metida, ¿verdad? Pero tú tuviste una reunión privada posterior a la intervención del presidente electo Gabriel Boric, una reunión privada con él. Sí. ¿De qué hablaron? ¿Se comprometió a algo? Sí. Bueno, yo puedo hablar de esto libremente. Tratamos temas que los puedo trasladar al público, a tu público, y de hecho son temas que me encantaría trasladar también a la Asamblea Constituyente. Son preocupaciones, le trasladé la preocupación de que lo que se ha empezado en Chile, que es los neuroderechos, la enmienda constitucional que protege al cerebro de los ciudadanos y un proyecto de ley que está ahora mismo discutiéndose en la Cámara, que esto tiene una importancia histórica, que Chile es el primer país del mundo que está utilizando enmiendas a la Constitución y leyes, tomándose en serio el problema para añadir estos derechos humanos nuevos. Entonces le trasladé un poco la visión desde fuera de la oportunidad que tiene Chile de extender este abordaje de derechos humanos no solo a la neurotecnología, sino a todas las tecnologías. Estoy hablando de las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, la vigilancia, cuestiones de privacidad, el metaverso, las redes sociales, los jueguitos de los niños y también tecnologías que no son digitales como pueden ser las tecnologías genéticas. Todas estas tecnologías nos van a cambiar el mundo, nos están cambiando. Claro. Y que vamos a afrontar estos cambios. Podemos o esperar a que ocurran, intentar taponar los agujeros que hemos descubierto, o podemos definir primero con derechos humanos qué tipo de ser humano queremos ser. Tienen que ser derechos humanos nuevos y pilotar el avión del futuro en vez de estar como de pasajeros que nos lleven donde quieran. No, vamos a estar nosotros de piloto, y eso es una oportunidad que tiene Chile ahora, como ya ha entrado en el tema como una punta de lanza con neurotecnología, extenderlo a otras tecnologías. Rafael, cuando uno te escucha hablar de esto, parece de sentido común la urgencia de hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno enumera la posibilidad de resguardar los derechos, la privacidad, los neuroderechos y la privacidad en relación a todas esas tecnologías, nos cuesta imaginar de qué manera se aplica eso. Entonces, sí. Por ejemplo, si hoy tuviéramos esta iniciativa operando, ¿qué impacto tendría sobre el uso que tenemos del celular o de los videojuegos? ¿Cómo te imaginas que esto se implementa en la vida cotidiana? Sí, pues, por ejemplo, la privacidad o cuestiones de vigilancia, ¿no? Imagínate que hubiese un derecho humano que te protege no solamente en el mundo físico, en el mundo virtual, pero que sea un derecho humano, que no sea una ley que se ha puesto después, que de entrada, ¿no? Estas tecnologías, al mismo desarrollarse y al venderse, ya tendrían que entrar en este derecho humano. Tenían que asumirlo, porque si no, no se podrían vender. Por ejemplo, no se podrían vulnerar los derechos de los niños ni siquiera en el metaverso, por ejemplo. Exacto, porque sería un derecho humano. O sea,
tenemos ahora la ironía de que tenemos derechos humanos para el mundo análogo, pero no para el mundo digital. Es un poco el comentario que hacía el senador Girardi en la presentación del Congreso del Futuro, que un cartero, si te abre las cartas y lee la correspondencia tuya, es un delito y vas a la cárcel. En cambio, Google lo puede hacer perfectamente con nuestros correos y no pasa nada, ¿no? Entonces tenemos que trasladar al mundo futuro, al mundo digital, las protecciones básicas que nos definen como persona. Y esto es un abordaje que es de derechos humanos, porque resulta que si quieres definir qué es un ser humano, la mejor definición está escrita en una pared en Santiago, en el Museo de la Memoria, donde están escritos los derechos humanos de la Declaración Universal. Pero esta es la definición del año 1948 de lo que es un ser humano. Tenemos que ponerla al día, tenemos que definir qué tipo de derechos humanos necesitamos para la siguiente etapa del viaje hacia el futuro, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que necesitamos para la siguiente etapa que para ti son indispensables en el marco del desarrollo global hoy día de la tecnología y de las redes sociales y de todo este mundo digital que se nos ha venido al frente, ¿no? Bueno, yo creo que el más urgente de todos, volviendo un poco a lo que habías mencionado sobre la privacidad, sería el derecho a la privacidad mental. O sea, no solo a la privacidad de los datos. Esto es un aperitivo comparado con la privacidad de los pensamientos, lo que tenemos en la cabeza. Esto no es de ciencia ficción. Con neurotecnología se empieza a descifrar cada vez más el contenido de la mente. Por ejemplo, ¿qué se puede hoy con la neurotecnología o en la proyección de los próximos años descifrar en la mente de una persona? Se está trabajando en Estados Unidos en varias compañías en fabricar interfaces cerebro-computadoras que pueden ser gorros, diademas, gafas. Bueno, Elon Musk ya estaba haciendo su ensayo. Por ejemplo, él es uno de muchos que están fabricando este tipo de interfaces. Todavía funcionan de una manera bastante primitiva, pero antes o después, en 10 años, se podrá, por ejemplo, escribir a máquina en la computadora a base de pensar. Imagínate sin utilizar los dedos, ¿no? Cuando eso se logre, bueno, va a ser una revolución. Porque tú imagínate comprar computadoras sin teclado, que simplemente vas a pensar, vas escribiendo, ¿no? Pero eso es muy bueno y tendrán también efectos revolucionarios en la medicina. Imagínate un paralítico, una persona que haya tenido un accidente cerebrovascular, que no pueda estar paralítico y no pueda incluso hablar, pero con una interfaz de estas, eso ya se ha hecho, por cierto. Pacientes paralíticos que están como atrapados dentro de su cuerpo con una interfaz cerebro-computadora. Bueno, Stephen Hawking tenía algo por el estilo, ¿no? Sí, lo que pasa es que a él le llegó tarde esta tecnología. Ahora a pacientes como él se les puede meter, ya se ha hecho en San Francisco, una interfaz. En este caso no es por fuera, es por dentro. Pero ya, ¿cuál es el problema de eso? Porque estamos viendo el lado amable, ¿no? Qué bueno poder tener una alternativa cuando uno tiene ese tipo de problemas. ¿Cuál es el problema de eso? Claro, pero si tú puedes escribir a máquina a base de pensar, esta información que se extrae de tu cerebro para ponerla en la pantalla puede ser utilizada como comercialmente para beneficio económico. Se puede vender, se pueden averiguar, a ver qué tiene esta persona en la cabeza, a ver qué le vamos a vender a esta persona. Se puede utilizar con motivos para interrogar a personas, ¿no? Bueno, de hecho eso ya ocurre, no con esa tecnología, pero ocurre con nuestros correos, con nuestros WhatsApp, con toda la información que estamos compartiendo y que nadie nos pregunta si la pueden o no la pueden usar. Se usa en nuestra compra, en nuestra contra, para nuestras compras muchas veces, ¿verdad? Claro. Y puede que la sociedad lo haya normalizado y no le parezca una grave violación. ¿Por qué tú crees que eso es algo que hay que resguardar? Bueno, yo creo que es terrible el que hayamos normalizado este tipo de abusos a nuestra privacidad. Y como decía antes, hemos llegado tarde. La sociedad en todo el mundo ha llegado tarde precisamente porque estas tecnologías han surgido sin regulación. Es la metáfora esta de que vamos de pasajeros en un avión que lo dirigen compañías tecnológicas. Amazon, Google, y que nos llevan donde quieren. Y a los 10 años saltan los gobiernos, oye, que no queremos ir en esta dirección.
demasiado tarde, ya está asumido, como dices tú, ¿no? Ahora, tenemos la suerte de que estos problemas que tenemos actuales de privacidad son relativamente menores comparados con los que nos vienen. Y ahí es donde tenemos que poner nosotros la barrera. Tenemos que decir, no, el que va a pilotar el avión somos nosotros. La sociedad va a estar de piloto, ¿no? ¿Y cómo se pilota este avión? Con reglas que hay que definirlas de antes, ¿no? Si esta norma se implementa, lo que ocurriría es que estas compañías no van a poder guardar nuestros datos o no los van a poder usar en contra nuestra. ¿Cuál sería el límite? Bueno, yo creo que nosotros tenemos claro cuáles son estos nuevos derechos humanos, como el derecho a la privacidad mental, el derecho a la identidad personal, al libre albedrío, a la libertad de elección, el acceso equitativo a tecnologías de neuroambientación. Todos esos lo tenemos muy claro. Ahora, ¿cómo aterrizas estas ideas tan un poco filosóficas y tan bonitas concretamente en una legislación, ¿no? Entonces, ahí nuestra propuesta, que podemos estar equivocados, pero es una idea, es aplicar el modelo médico, utilizar el armazón que ya existe para tecnologías médicas, y ahí sí puedes definir con una precisión quirúrgica qué es lo que se puede hacer y qué no lo se puede hacer. Y en estas situaciones de blanco y negro, una situación como gris, dice, bueno, utilizamos esa tecnología o no, ahí lo que hace la medicina tiene tribunales éticos imparciales de profesionales que analizan la situación. Por ejemplo, imagínate que necesitas un riñón, ¿no? Pero hay otros 10 pacientes que necesitan un riñón y son cuestiones de vida o muerte. Y solamente hay uno. ¿A quién se lo pones? ¿Al que tiene más dinero? No. ¿A la persona más popular? Tampoco. ¿A quién se lo ponen? Al que lo necesita. ¿Y quién decide eso? No lo decides tú, lo decide el panel, de una manera abierta, siguiendo unas reglas éticas que llevan ya en medicina 2000 años, ¿no? Entonces, imagínate una situación así ante estos problemas que nos vamos a encontrar, ¿no? Se puede leer los correos, se puede leer el contenido de la mente, se puede descifrar. ¿Sabes qué? Vamos a darle esta pregunta a un panel que lo decida de una manera imparcial, basado en 3 principios, ¿no? Principio de beneficencia, para beneficiar a la persona; principio de justicia, que se apliquen las mismas reglas a todos; y el principio de dignidad, que no utilizas esta información de la persona, pero la persona es un ser humano, no es un objeto que puedas manipular y comprar y vender, ¿no? Rafael, te quiero agradecer por esta entrevista. Siempre a nosotros se nos va el tiempo, sí. Es porque somos grandes conversadores de cosas muy interesantes, o al menos eso creemos de nosotros mismos. Sí que lo sois. Te quiero agradecer por esta conversación en Futuro 360. Encantado, Paloma. Aquí me tienes. Nosotros traemos este tipo de panelistas. Rafael Yuste ha sido director de una iniciativa global que es el proyecto BRAIN. Es un proyecto que busca mapear el cerebro, probablemente uno de los grandes misterios que tiene la humanidad, y por eso, con este estándar muy de primer nivel, es que Congreso Futuro cada año trae algunas de las preguntas y reflexiones. ¿Qué opinan ustedes sobre el valor de sus propios neuroderechos? Los dejo con esta inquietud y nos encontramos en otro capítulo de Futuro 360.